Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección. Ay, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección. Ay, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección. Oh, gloria, gloria a Dios. Dios Santo. Aleluya, aleluya. Dios y hasta bendiga. Aquí nuestra parte y que el Señor les bendiga. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Tremendo, gloria a Dios, aleluya, tremendo. ¿Cuál es la piedra que está enfrente tuyo hoy? Gloria a Dios, aleluya, que el Señor te está diciendo, mire, Marta, quita la piedra, gloria a Dios, y vamos a ver la gloria de nuestro Señor. Amén, gloria, tremendo. Nuestro hermano Jonathan Inaralí, gracias por el devocional. Y ahora le pasamos la parte a nuestro hermano, gloria a Dios, José Santana, que tiene la clase de esta tarde, la lección, gloria al Señor. Estudio bíblico número 9. El libro número 9, gloria a Dios, aleluya. La lección número 9, el maná, tipo de Cristo, el pan de vida. Gloria al Señor. Estamos, tenemos como texto áureo el libro de Éxodo. Éxodos 16, versículo 31. Éxodo 16, versículo 31. La cual leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas, como miel. Repetimos. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como el de hojuelas de miel. El pensamiento central nos dice que Dios redimió a su pueblo y nos alineó por 40 años, los alimentó, debería decir, por 40 años con maná. Una provisión que alude a Cristo como el pan de vida. Gloria al Señor. Y con nosotros nuestro hermano José Santana, la clase, el estudio bíblico número 9. José. ¿Se escucha, pastor? Amén, amén. Hermano, que el Señor continúe bendiciendo en esta noche. Como el pastor ya ha dicho, el estudio capítulo número 9. El título es el maná, tipo de Cristo, el pan de vida. Y ¿verdad? Esta noche vamos a estar considerando la similitud que hay entre el maná que fue proveído para el pueblo de Israel y nuestro Señor Jesucristo. Como el pastor nos dijo, el contexto bíblico se encuentra en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Voy a leer los objetivos rapidito. El primer objetivo de esta clase es definir el maná como un tipo de Cristo, quien es el pan de vida eterna, interiorizar la necesidad de una actitud acorde a la provisión de vida en Cristo y formular la conducta que deben seguir aquellos que han recibido la vida eterna en Cristo. Gloria sea al Señor. Hermano, si usted tiene algún comentario que usted quiera hacer, déjelo saber, le deja saber al pastor que tiene levante su mano, aquellos que saben levantar la manito en la aplicación, y el pastor pues le da el tiempo para que usted haga el comentario. ¿Verdad? El pueblo de Israel había acabado de salir. Ahora un poquito del contexto bíblico, lo que estaba pasando históricamente. Israel había salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, y entonces ya una vez cruzado el Mar Rojo comienzan, ¿verdad?, su caminar, y comienzan las provisiones a acabarse, y entonces comienzan el pueblo a murmurar, y es importante que primero entendamos, hermanos, ¿verdad? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios no le dijo al pueblo que trajera más suministro? ¿O por qué ellos no trajeron más suministro, verdad? Pero nosotros tenemos que entender, hermano, que el pueblo de Israel, así como nosotros somos, ¿verdad?, el Israel simbólico,
el pueblo de Israel no podía traer, ellos no tenían la capacidad de traer en ellos, ¿verdad? Lo que ellos iban a necesitar en ese camino, en ese caminar. Así como nosotros, no importa lo que nosotros traigamos en este caminar, amado hermano, no es lo que nosotros traigamos, sino lo que Dios provea y lo que Dios hace a través de nosotros, ¿verdad? Esa es una. Y la otra es, amado hermano, que esto fue, esta historia del maná es una historia que nosotros pues la hemos escuchado en nuestra niñez, ¿verdad? Pero esto es un acto sin precedente. Y hay personas que han tratado de quizás ver desde el punto de vista científico, ¿verdad? Minimizar o decir que esto fue algo no divino o tratar de hacerlo ver como ¿verdad? Que esto fue un acto que pasa todos los días, que es posible, que es natural y todas esas cosas, pero nosotros vamos a estar tocando unos puntos según vaya pasando la clase, que lo quiero a ponerlo a pensar a usted, amado hermano, ¿verdad? De cómo Dios le proveyó a este pueblo. Y entonces, pero volviendo, el pueblo comenzó a quejarse porque se le estaban acabando los suministros. Y una de las cosas que el pueblo siempre hacía, el pueblo de Israel, era que comenzaba a acordarse de el tiempo de la esclavitud que tuvieron en la nación egipcia, ¿verdad? Y esto obviamente no era de agrado para Dios. Es como si usted estuviera mirando atrás a donde Dios lo sacó y comenzando a decir, ay, yo que me acuerdo de aquellas fiestecitas a las que yo iba o aquellas amistades quizá que yo tenía, de todas esas cosas, ¿verdad? Obviamente pues no van a ser de agrado para Dios. Y Dios lo había sacado de Egipto, que no otra cosa que ¿verdad? Tipifica el pecado. Dios lo había sacado de Egipto y entonces ellos estaban, como quien dice, claudicando en ese pensamiento acerca de, ok, wow, como yo estaba allá, como vivía allá, como veía las carnes, como sobraba la comida, ¿verdad? Y entonces vemos que el Señor, los oye a ellos murmurando, sabe que están murmurando, y a pesar de que ellos estaban murmurando quizás contra Aarón y contra Moisés, pero eran los líderes del pueblo, pero eran los líderes que Dios había establecido, y básicamente estaban murmurando contra Dios, ¿verdad? Y vemos entonces que el Señor a través de Moisés pues le dice al pueblo que él le va a proveer y le provee primeramente de codornices y maná, pero luego los codornices pues obviamente no fue todo el tiempo como el maná lo fue. Amén. Y entrados a la introducción de la clase, si usted tiene alguna pregunta, hermano, nos deja saber, algún comentario, muy bienvenido será. La introducción dice, la Biblia es el manual a través del cual Dios se ha dado a conocer. El Antiguo Testamento refleja su carácter y todo el lenguaje tipológico de la palabra apunta a Cristo. Voy a hacer una pausa aquí, hermano. La palabra de Dios es sumamente importante. ¿Por qué, amado hermano? Porque antes de que el mundo fuera mundo y el universo fuera universo, la palabra de Dios ya estaba. Antes de que la iglesia fuera fundada, la palabra de Dios estaba. Y es necesario que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, entendamos que la palabra de Dios es sumamente importante, le demos el valor que tenemos que darle, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con que una persona sepa más que otra, una persona sepa de una cosa o no la otra, amado hermano, sino que la palabra de Dios tenemos que darle, ¿verdad? Esa importancia que tiene, porque vemos que hoy en día, hermano, se está levantando una cepa de personas que ¿verdad? O confesan ser cristianos, o confesan ser, ¿verdad?, seguidores del Señor, pero las palabras no van acorde con las acciones. Y esto lo que demuestra, amado hermano, es que no están escudriñando las escrituras, no escudriñan las escrituras, hermano, no sabemos cuál es la voluntad de Dios, no sabe cuál es la voluntad de Dios, estamos por ahí erráticos y no sabemos hacia dónde vamos. Amén, continuamos. En el presente estudio, Jesús nos será revelado a través del maná, aquello que parecía como escarcha y que tenía una forma pequeña, aparentemente insignificante, es una de las representaciones más preciosas de Cristo en el Antiguo Testamento. Hoy el humanismo amenaza al pueblo de Dios. Por tanto, debemos volvernos a los principios cristianos con toda diligencia y saber que el Nuevo Testamento nos refleja a Jesús como un altivo superhombre. Por el contrario, aquel que es el verdadero pan del cielo es el ejemplo más sublime de humildad que encontramos en la palabra de Dios. En medio de tanta apostasía presente, Senda de Vida tiene la responsabilidad de suministrar enseñanzas conservadoras
de la verdad. Bendito sea el Señor, y sabemos, hermano, que el Señor, ¿verdad? En su ministerio acá, en su vida, la vida que compartió aquí como hombre, él no se hizo hijo de un monarca, él no fue, ¿verdad? Sabemos que el Señor no nació en lugares de lujo, sabemos que su vida no fue una vida de lujo, sino que fue un hombre, ¿verdad? Que mostraba humildad, no solamente en lo exterior, sino también en lo interior, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice, como él le dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas, ¿verdad? Y es mucha enseñanza, mucho que tenemos nosotros que aprender acerca de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que fue un hombre que, ¿verdad? Y digo un hombre, pero sabemos que es nuestro Señor, ¿verdad? Pero que en su ministerio aquí como hombre, él supo sentarse con los pecadores sin cometer pecado, sin, ¿verdad? Sino para traerle a ellos las buenas nuevas de salvación. De que los rabinos no tenían y la necesidad que había de que ellas se arrepintieran de ese estilo de vida y que se regresaran a Dios. Vemos al Señor haciendo todas estas cosas, contrario quizás a la idea que muchas personas pueden tener en su cabeza acerca de lo que es, ¿verdad? La voluntad de nuestro Señor. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Entraste, baby. Ya yo. Amén. Estamos. Continuamos entonces, amado hermano. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Gloria a Dios. El primer desarrollo, entramos al desarrollo. La primera parte se titula El maná fue el pan que el Señor dio a su pueblo para comer. Esto se encuentra en los versículos 12, 14 y 16. Vamos a estar considerando para la primera parte, la parte A, el versículo 12 y el versículo 14. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 16, versículo 12 y versículo 14. Dice así: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y cuando el rocío cesó de descender sobre la faz del desierto, una cosa redonda, menuda como una... ¿Tú quieres comer algo? José, ¿me escucha? José, ¿me está escuchando? Que sí, pastor, te escucha, te escucha. Ah, ok, está on muted. Ahora, José, está en mute ahora tú. Sí. Ahí, Okay. ahora. Ahí. Amén. Ahora estamos. Hello, Manning. Hello, Patricia tiene el micrófono abierto. Patricio. Sí. No, aquí está, ya está cerrado. Amén. Estamos, pastor. Sí. Perdona, hay que también estoy oyendo como... Amén. Continuamos, amado hermano. Vuelvo a leer el versículo 12 y el versículo 14. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. La primera parte, la parte A del primer desarrollo, dice así: a través del maná Dios revelaría su carácter a Israel. El contexto en el cual Dios dio el maná a Israel es muy importante para aprender más sobre el carácter de Dios. El versículo 12 revela el atributo divino
de la omnisciencia. Dios había oído las murmuraciones de los israelitas hacía un mes que habían salido de Egipto y se habían terminado las provisiones que trajeron para el camino. Ahora, motivados por el hambre, parecían querer regresar a Egipto. Como reacción a la murmuración, Dios dijo que en la tarde comerían carne y en la mañana se saciarían de pan. Así conocerían que Jehová era su Dios. Aquí hallamos otro atributo de Dios. Él es nuestro proveedor. Hace cita al capítulo 22 de Génesis, el versículo 8 y el versículo 14. El versículo 14 revela algunas características del maná. Primero, era suplido de noche. Cristo vino al mundo en medio de una oscura noche de pecado. Segundo, el maná estaba circunscrito al desierto. Es bueno saber que en medio del desierto de la vida, Cristo nos sustentará. Tercero, el maná tenía una apariencia menuda. Ello deja ver la humildad de Cristo, quien al venir al mundo tomó forma de siervo. Hace cita en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 7. Cuarto, el maná era redondo, lo cual revela la eternidad divina del Hijo de Dios. Él es antes de la creación. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Quinto, el maná parecía como una escarcha sobre la tierra. La estancia de Cristo en la tierra sería temporal y luego se sentaría a la diestra del Padre en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí, amado hermano, ¿verdad? Está diciendo cada una de las características, comparándolo con nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, amado hermano, que no importa para la necesidad que el mundo tiene, siempre la respuesta es nuestro Señor Jesucristo, a tal punto de que el Dios nos envió a Jesucristo como la respuesta a nuestros problemas. Entonces, usted me dirá, pero hermano Santana, la respuesta a los problemas, a todos los problemas, eso te lo digo, hermano. ¿Por qué? Porque los problemas del hombre son simple y sencillamente por el pecado, por la desobediencia. Entonces, el único que puede enderezar el camino del hombre, el único que puede enderezar la vida del hombre es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, amado hermano, toda la Biblia habla y se centra acerca de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Génesis, todos los profetas, todo lo que se hablaba era acerca de nuestro Señor Jesucristo y acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos que por eso es, amado hermano, que es el centro de la palabra de Dios, el centro de la profecía, el centro de lo que Dios, el mensaje que Dios nos quería, siempre nos ha querido traer, es el mensaje de Jesucristo, porque era la respuesta a la necesidad que tenía la humanidad. La humanidad necesitaba a alguien que lo salvara del pecado. Y ahí está nuestra respuesta, la respuesta de nuestro Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de... Vemos que dice que habla también de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios, la omnisciencia habla de que Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Y vemos, bendito sea el nombre del Señor, que los israelitas estaban murmurando, murmurando porque ellos estaban murmurando quizás entre familias, o estaban murmurando entre amistades que se conocían o lo que fuera, ¿verdad? O murmurando quizás en pequeños grupos, pero no importa, Dios escuchaba todas estas cosas, ¿verdad? Nos debe poner a nosotros a pensar, amado hermano, cuando quizás nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de estar murmurando, pensando que quizás estamos murmurando en una esquina, pensando que quizás no nos oye una persona o no nos oye otra, pero ¿quién nos escucha? Nos escucha Dios. Dios ve nuestras acciones, Dios ve aún los pensamientos que están en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque las actitudes, amado hermano, muchas veces tienen más peso que las palabras. No es muchas veces lo que una persona quizá quiera decir, sino que las actitudes que pueda tener. Y vemos que el Señor en su omnisciencia, ¿verdad? Había escuchado la murmuración. Y entonces vemos...
que dice el comentario que fue suplido de noche, así como nuestro Señor Jesucristo, que vino en el momento, ¿verdad?, donde había una oscuridad de pecado que arropaba el mundo. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a traer, ¿verdad?, la salvación que este mundo necesita del pecado, a traer, bendito sea el nombre del Señor, a llenar esa necesidad que solamente Él la podía llenar, porque sabemos, amado hermano, que solamente a través de Cristo es que el ser humano puede alcanzar la salvación. No hay otro camino sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Habla también acerca, bendito sea el nombre del Señor, acerca de la apariencia menuda, ¿verdad? Ellos deja ver la humildad de Cristo, quien al venir al mundo tomó forma de siervo, ¿verdad? Y habíamos tocado ese tema anteriormente acerca de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo no fue hijo de un monarca, ¿verdad? Sino que vino y bendito sea el nombre del Señor, fue parte de una familia humilde, y la forma en la que se condujo y todo fue una forma, ¿verdad?, de humildad en todo momento. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Amén, hermano. Ninguna Si me pregunta. permite. Si me permite, hermano José. Sí, amén. Amén. Esta Sí. palabra murmuración, ¿verdad? Cuando yo la estaba estudiando, para mí es como si estuvieran dando queja, porque nosotros como personas humanas, ¿verdad? Cuando nos falta algo, no tenemos algo que nosotros deseamos, o empezamos a preocuparnos, lo primero que empezamos a hacer es a quejarnos. Y el Señor, sabemos que el Señor los iba a sostener en el desierto, y a lo mejor no tenían la capacidad de llevarse. Acuérdate que cuando salieron de Egipto salieron corriendo y no tenían la capacidad de llevarse todo el suministro que necesitaban, pero el Señor no los iba a dejar morir en el desierto. En el desierto, el Señor quería que dependieran de Él diariamente, que dependieran de Dios, como Amén. así nosotros tenemos que hacerlo diariamente, depender de la voluntad del Señor, que Él es nuestro proveedor. Pero ¿qué pasa? Como dice la canción, que me falte todo, menos tu presencia, pero enseguida que nos empiezan a faltar las cosas, empezamos a quejarnos, a murmuración, ¿verdad? Entonces, así estamos como los hermanos de Israel, que hicieron lo mismo cuando estuvieron en el desierto y se encontraron solos y pensaban que se iban a morir de hambre. ¿Qué querían hacer? Regresar a Egipto. Y eso es lo que pasa. Muchas personas temen, ¿verdad? Temen lo que han perdido o han dejado atrás, como tú estabas hablando. Hemos dejado esas cosas que nosotros estábamos metidos, las fiestas que teníamos o los revoluciones que nos encontrábamos, y sabe que algunos de nosotros pues todavía extrañamos esas cosas y lo tenemos en nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Volvemos a Egipto, dejamos lo que el Señor tiene para nosotros, que es bendiciones, porque en el momento a veces tenemos miedo de lo que el Señor nos va a dar y queremos volver para atrás a Egipto, que es el pecado donde estábamos, de donde nos sacó el Señor. Amén. Amén, amén. Y es importante, varón, que como tú dijiste, que Dios es un Dios de propósito, y que Dios quería que, así como Dios quiere que nosotros dependamos de Él, que el pueblo de Israel dependiera de Él, ¿verdad? Por eso es que no hubo mucho hincapié, y como tú dijiste, el pueblo salió, ¿verdad? Estaba a la incógnita, esperando el mandato del Señor para entonces salir, que no tuvo un tiempo quizá de prepararse o ¿verdad?, de cargar mucho suministro, pero ellos no iban a tener la capacidad. Y ese era el propósito. Dios sabía, ellos no van a tener la capacidad, ellos tienen que depender de mí, ellos tienen que aprender a depender de mí, porque a Dios le gusta que nosotros dependamos de Él. Pero una de las cosas, como estás diciendo, varón, ¿verdad?, es que nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, la diferencia entre lo que es una necesidad y lo que es lo que me gustaría quizás tener, o de la forma que me gustaría estar, ¿verdad? Entonces, yo pienso que nosotros como seres humanos, ¿verdad?, y más, ¿verdad?, sirviéndole al Señor, que tenemos que aprender a darle gracias a Dios por las cosas que tenemos, porque muchas veces estamos anhelando tantas cosas y quitamos la vista de lo que tenemos. Entonces, siempre estamos viendo el vaso medio vacío, pero no lo vemos medio lleno. Entonces, tenemos que cambiar de perspectiva y comenzar a mirar las cosas desde otra forma, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor dice, manténme del pan necesario. Y eso es una palabra que siempre la tengo en mi mente, ¿verdad? Y como dice la palabra del Señor, que a no ser que teniendo más, que teniendo de más,
o que tú menos roba y pega a ti, ¿verdad? Y una cosa importante, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que nosotros vivimos en un mundo donde hay muchas cosas que le llenan los ojos a la gente, y tenemos que aprender a ser, ¿verdad? A estar contentos y felices con lo que tenemos y agradecidos sobre todas las cosas, porque cuando nosotros quizás podamos pensar que nos falta algo, muchas veces se nos cruza en el camino una persona y el Señor permite estas cosas para que abramos los ojos, que entonces nos damos cuenta que tiene muchísimo menos de lo que nosotros tenemos y está más agradecido de lo que nosotros estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Algún otro comentario? Rapidito, ¿verdad? ¿Me escucho? Amén. Gloria a Dios. Así mismo que el Señor te va a proveer lo que necesitamos. Muchas veces nos molestamos y hacemos, ¿verdad? Hacemos berrinche porque no nos dio lo que queríamos, y cuando sabemos que Dios conoce más allá del corazón de cada uno. Y aquel que dijo, no me aparte, ¿verdad? Dame de lo que necesito. Imagínate, era un hombre que tenía conforme el corazón a Dios. Así que imagínense cómo es la conexión que tenía que tener esa persona. Gloria a Dios, aleluya. Tú sabes, en ese sentido, ¿verdad? De necesidad, tanto que vemos, ¿verdad? Y en una temporada como la que estamos, ¿verdad? Donde se regala, donde se da, qué mal acostumbrados estamos muchas veces, ¿verdad? De pensar de que es necesario dar algo, ¿verdad? A cambio, cuando en realidad vemos, ¿verdad? Que a veces queremos expresar el amor por medio de un objeto o por medio ¿verdad? De un regalo. Mire, el amor es mucho más que eso, ¿verdad? Usted ame los 365 días del año, usted ame las 24 horas, usted perdone. Una palabra, cualquier cosa, a veces tiene valor mucho más que cualquier objeto, cualquier regalo que usted pueda hacer. Amén. Por eso es tan importante, ¿verdad? Que nosotros todos los días estemos agradecidos por ese primer aliento que tenemos en la mañana. Muchas veces, muchas personas, el cual tenemos desapercibido, muchas personas esta mañana no lo tuvieron. Y nosotros estamos agradecidos por eso, por ese respirar de la mañana. Abrimos los ojos nuevamente. Tuvimos la oportunidad de abrazar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Amén. A nuestras esposas, a nuestros esposos. Hay quienes no hicieron eso esta mañana. Ya el mero hecho de que nosotros hayamos hecho eso es un regalo de Dios. Y no podemos ser, ¿cómo es? Malagradecidos. Amén. Amén. Amén, muy bien, pastor. Sí, seguro que sí. Eso es, tenemos que estar sumamente agradecidos y como estábamos hablando, ¿verdad? Uno tiene que cambiar la perspectiva de ver las cosas, ¿verdad? De no estar viendo el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno, y darle gracias al Señor por las cosas que tenemos. Bendito sea el nombre del Señor, pastor. Hay que, perdona, ¿verdad? Que te interrumpa. ¿Verdad? Tenemos que ser agradecidos porque este pueblo, ¿verdad? En ese momento no tenía esa confianza puesta en el Señor, porque, ¿verdad? Esa es la confianza que todos y cada uno tenemos que tener. Me vino a la mente ahora mismo, ¿verdad? Quizás no venga con el tema, pero es una de las cosas que me puso el Señor ahora mismo en la mente, y es la mujer de Lot. ¿Qué le pasa a la mujer de Lot? ¿Verdad? Que la mujer de Lot, el Señor tuvo misericordia de ellos, ¿verdad? Y lo sacó de Egipto. ¿Y qué le pasó a ella? Por tener su corazón en este lugar, miró hacia atrás y se convirtió en sal. Y eso es lo que nos pasa a muchos en estos días, ¿verdad? Que estamos a veces estamos agradecidos por el Señor, pero nos pasa que nos rompemos una uña o nos damos un cantazo en el dedo. ¿Y dónde está el Señor ahora? O sea, nos olvidamos de que el Señor tiene misericordia de nosotros. Mira, hay personas, como dijo el pastor ahora mismo, que no están viviendo para contarlo. La misma experiencia que nosotros tuvimos, ¿verdad? Con esta situación de la enfermedad, hay personas que ahora mismo no están viviendo para contarlo, y gracias a la misericordia del Señor, Él nos sacó y nos libertó de todo esto. Porque para un propósito tiene el Señor con cada uno de nosotros. Quizá había un propósito con esa dama, pero ella, por tener su corazón en este otro lugar, lamentablemente pereció. Y eso es lo que nos va a pasar ¿verdad? Cada una de estas personas. No nos va a pasar a nosotros, sino, ¿verdad? Porque si tú tienes el corazón en este mundo, pues lamentablemente pues eso pasaría. Pero si tú tienes tu corazón ¿verdad? Puesto en el Señor y confiada en Él todo el tiempo, de que Él será tu proveedor, de que no me importa lo que suceda, Él es mi proveedor.
sabrás que lo que viene es una bendición grande y, ¿verdad? Y nos vamos a poder ir con el Señor siempre y cuando hagamos las cosas como debe ser. Amén, amén, amén. Sí, bien importante. Muchas gracias, hermanita Hidari. Y como estaba hablando, que la mujer que estaba, como quien dice, de camino fuera, o sea, que iba, esa ruta que ella estaba tomando era la ruta de su salvación, que es algo que tenemos nosotros que pensar. Ella estaba de camino a su salvación, de camino fuera, y ahí miró para atrás, con su corazón, ¿verdad? Mirando a las cosas que había dejado atrás. Bendito sea el nombre del Señor, hermanita Hidari. Tú me puedes ser tan amable y puedes leer el versículo 15 y el 16 y la parte B. Amén. Que la palabra se ve en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. El maná era un pan divinamente provisto para el pueblo. La provisión de aquel pan que Dios dio a su pueblo era una figura del verdadero pan del cielo. Divinamente provisto, esto es Cristo. El versículo 15 muestra el asombro de los hijos de Israel. Al ver el maná se preguntaron qué era aquello. Recordamos que cuando Cristo hizo muchos de sus portentos, la gente preguntó lo mismo sobre él. Mateo 8, 23 al 27 y Lucas 7, 47 al 49. Del mismo modo que los israelitas no sabían qué era el maná. Muchos no saben quién es Jesús. En el versículo 16 se revela un mandamiento concerniente al consumo del maná. Cada padre de familia debía recogerlo para los que estaban en su tienda. La cantidad total a recoger sería acorde a la cantidad de personas que hubiese en el hogar. Un gomer por cabeza. Sabemos que un gomer equivale aproximadamente a 2 litros. Ese era el alimento de todo el día para una persona. Los padres de familia deben aprender la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre ellos en relación a la manutención espiritual de su casa. Amén. ¿Algún comentario que tenga de Tonita? Ahora mismo no. Amén. Pues como dice el comentario, hermano, vamos a ir mirando unas cuantas de la, ¿verdad? Ahora estamos viendo las instrucciones que se le dio a los jefes de familia y estamos viendo una unidad de medida, pero vamos a ir viendo diferentes, ¿verdad? Comparaciones de cómo, de las similitudes que hay entre el maná, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo. Y como decía el comentario bíblico, había unas instrucciones específicas que venían con este maná. Y una de ellas era que el jefe de familia tenía que buscar, ¿verdad? Conforme al número de personas que había en su tienda, tenía que buscar el suministro diario. No de 2 días, no de una semana. Había instrucciones específicas donde solamente uno de los días se iba a recoger doble porción y vamos a cubrir eso más adelante, ¿verdad? Pero las instrucciones eran específicas, hermanos, y entonces muchas veces, si usted se pone a pensar en esto, quizás uno cuestione, pero ¿sabe? ¿Por qué? ¿Por qué el show? ¿Por qué la necesidad de que sea de una forma y no de otra? ¿Pero qué tenía de malo? ¿Verdad? Pero vemos, amado hermano, que el Señor siempre está mirando y viendo a ver acerca de la obediencia de su pueblo. Y entonces son estos pequeños detalles, amado hermano, lo que muchas veces el Señor está mirando a ver del comportamiento del pueblo, ¿verdad? En este tipo de cosas. En el pasado, ¿verdad? He compartido con ustedes que hoy en día, hermano, si el Señor le diera a muchas personas las instrucciones que le dio a Moisés, a Noé, amado hermano,
hicieran en vez de un arca, balsa con galones de leche, porque no saben seguir las instrucciones. Hoy en día, amado hermano, hay personas por ahí que lo que quieren, lo que les parece y no están siguiendo las instrucciones que el Señor da. Y sabemos, amado hermano, que Dios mira la obediencia del pueblo y es importante, sumamente importante la obediencia del pueblo, porque el pecado es desobediencia, no obedecer la palabra de Dios. Y como habíamos establecido en el principio, amado hermano, la palabra de Dios es sumamente importante, sumamente importante. Entonces, al nombre del Señor. Y vemos que el jefe de familia tenía que buscar por cada persona que había en su familia, en su tienda, tenía que buscar, ¿verdad?, unas medidas específicas. Y las instrucciones eran específicas en esto. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos, ¿verdad?, cómo esto iba a ser de providencia para esta familia. Ese alimento de todo el día era el alimento de todo el día para una persona. Los padres de familia deben aprender las responsabilidades que el Señor ha puesto sobre ellos en relación a la manutención espiritual de su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabemos, amado hermano, que los jefes de familia somos los sacerdotes de la familia, somos las personas que estamos a cargo, ¿verdad?, de proveer esa nutrición espiritual a nuestra familia. Y no solamente lo quiero dejar en esto, ¿verdad?, porque son temas que quizás pues se ha tocado en el pasado, ¿verdad? No solamente lo espiritual, sino también de cualquier otra forma donde haya una necesidad también, como la comida y todas esas cosas, ¿verdad?, que cae sobre los hombros del jefe de la familia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? Amén. Aquí tenemos un comentario, ¿verdad?, por el Facebook Live de la hermana Nilda Bonano Rechaza, a quien saludamos allá en Luquillo, Puerto Rico. Muy interesante. Dice, nosotros los cristianos tenemos que coger clases de finanzas personales. Muy cierto. Muy cierto. Esto también es parte de esto, también es lo que se llama la obediencia y cómo suplir, ¿verdad? Dios, pues muchas personas que piensan, no, el Señor me va a suplir, ¿verdad? Y si eso es correcto, pero también nosotros tenemos que saber cómo manejar lo que Dios, con lo que Dios nos da. Me dice, una vez más, hay que saber aplicar el cielo a la tierra y equipar al pueblo con conocimiento. Así mismo es, hermano, tenemos que saber. Hay veces que Dios bendice de una manera y no sabemos nosotros los cristianos cómo manejar esa bendición y terminamos perdidos. ¿Por qué? Porque no hubo un consenso. Aquí vemos, hermano, que está diciendo, pero me quiero ir un poquito más adelante, ¿verdad? Donde dice el mismo pueblo de Israel, dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que acaba de llegar? Muchas veces así mismo llegan las bendiciones de repente. En el de repente del Señor, así mismo te llega una bendición. Pero ¿qué es esto? Era algo que yo no estaba esperando. ¿Qué es esto? Señor, esto era. Y Dios te está diciendo, esa va a ser la sustención. Mira cómo hace referencia cuando decían de Jesús, ¿quién es este que está sanando a los enfermos? ¿Quién es este que está levantando a los paralíticos? ¿Quién es este que está? Conocían los milagros, conocían las acciones, pero ¿a quién no conocían? Al autor de los milagros. Conocían lo que estaba haciendo. Por eso Jesús mismo le dice, ustedes están aquí, no por lo que yo estoy diciendo. Ustedes están aquí, esta multitud está aquí, no por lo que yo le estoy predicando, no por lo que yo estoy aconsejando. Ustedes están aquí ¿por qué? Porque por lo que han visto. Ustedes están aquí por los milagros. Ustedes están aquí por el panes y los peces. Alaba la gloria de Jehová. Por eso que tenemos que ser buenos administradores de la gracia. Fíjate que Dios, estamos en el tiempo de la gracia y Dios te quiere bendecir y Dios quiere que mira que tú estés, pero tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. No se puede ser botarata. Alaba la gloria de Jehová. Todo tiene un orden. ¿Y cómo nosotros podemos equipar? Así como la hermana Nilda dice, ¿cómo podemos equipar al pueblo? En esto mismo, llevándolo a que Dios siempre ha tenido un orden. Dios no es un Dios de desorden. Donde hay desorden, ahí no está Dios. Dios siempre ha habido un orden equitativo. Fíjate que le dice que para las familias de la casa tienen que llevar ¿qué? Un gomer por persona, 2 litros. Te va a suplir todo el día. No quieras irte por encima. Él te va a suplir lo que tú necesitas. Y así mismo es Dios en todos los aspectos, en todas las áreas. Dios te va a suplir lo que tú necesitas.
Ahora bien, un punto muy importante que tú trajiste, José, la obediencia a Dios es importante. La obediencia a Dios es importante. Porque hay mucha listería, hay muchas personas que quieren tratar de engañar a Dios como si eso se pudiera. No, hermano, usted tiene que ser claro en las cosas de Dios. Asimismo en las cosas del mundo, en lo que Dios le pone a usted. Si a usted Dios le puso esta taza en sus manos, usted es un administrador y esa es la bendición. Y sabe que cuando lleguemos al cielo, sabe que el Señor te va a preguntar, ¿y qué hiciste con la taza que te di? No, Señor, fue que le di un empujón y se rompió. No, yo te dije que la dejaras encima de la mesa. Nunca te dije que la cargara. Estamos viendo porque le queremos decir a Dios, no, esta es la bendición, como esta bendición es mía, pues entonces yo voy a hacer lo que me dé la gana. No, hermano. Nosotros tenemos responsabilidades también, gloria al Señor, de lo que Dios nos da. Gloria al Señor. Ahí creo que el hermano Bonano, el hermano Martín tiene un comentario. Gloria a Dios, José. Amén. Go ahead, Sammy. No, es el hermano Oscar. Amén, amén. Oscar. Lo que quería traer la colación, ¿verdad? También que el Señor, ¿verdad? Él da, como dijimos ahorita, ¿verdad? Que Él da unas instrucciones, ¿verdad? Y escoge a la cabeza o al sacerdote del hogar para que lleve esas instrucciones como a todos, y instruya a cada uno en esa casa, ¿verdad? Así es la palabra. El Señor quiere que ese sacerdote vaya instruyendo a cada uno en su familia, ¿verdad? Llevando la palabra para que se haga como Él dice, no como nosotros queremos. Asimismo, es cuando el Señor le da la palabra al pastor o al líder de la iglesia, ¿verdad? Para que él vaya llevando sus ovejas y las vaya, les da una explicación cómo las cosas tienen que ir de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Entonces, Amén. cuando las están haciendo suceden cosas, ¿verdad? Porque vamos a pasar por aflicciones, aunque estemos haciendo las cosas correctas, porque el Señor, vamos a ser probados, como así estaba haciendo el Señor con el pueblo de Israel, ¿verdad? Les estaba alimentando, pero lo estaba probando a la misma vez, ¿verdad? Porque tenían que depender de Él. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando las cosas no están saliendo como uno espera, ¿verdad? Empieza a echar culpa. Y ahí fue cuando empezaron a cuestionar o a murmurar en contra de Moisés y Aarón. Asimismo pasa cuando las cosas no están pasando, pues murmuramos o decimos, las cosas no son como, no están pasando como tenían que pasar, y le echamos la culpa al pastor o al que me haya dado esa palabra, ¿verdad? Hermanos, tenemos que entender, ¿verdad? Que vamos a pasar por esas aflicciones, que tenemos que estar directos en santidad con el Señor y no echarle culpa a nadie de las cosas que estén pasando. Tenemos que estar firmes, ¿verdad? Porque así era que quería el Señor que estuviera el pueblo de Israel, firme en Él. Pero cuando vieron que las cosas eran un poquito, ese camino era difícil, pues no querían echar hacia atrás y echar culpas a otros, porque las cosas no estaban como ellos pensaban que iban a hacer. Salimos de la esclavitud, pero tenemos que pasar por un proceso para las bendiciones. Ellos no aceptaban que ya habían recibido la bendición de salir de la esclavitud. Pero entonces querían más y más en el momento. El Señor si el Señor quisiera, nos daba todo ahí de cantazo. Pero eso no es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros estemos firmes y estemos en una comunión directa con Él y estemos, seamos más espirituales con Él. Y eso es lo que estaba pasando, pasaba con el pueblo de Israel y está pasando con el pueblo del Señor ahora, que no nos está,
que a veces queremos todo de momento y como no saben las cosas como nosotros queremos, pues ya queremos volver a la esclavitud y echarle culpa al que no tiene la culpa. Porque al que le están echando la culpa no es a Moisés, no es al pastor, no es a Aarón, no es al hermano José, no es a Samuel, no, es al Señor. Y todo esto que viene, esto viene del Señor, no viene de ningún humano. Amén. Amén, amén. Amén, así mismo va el comentario. Y una cosa, amado hermano, que una persona o un grupo de personas que esté murmurando está muy ocupado para orar. Oiga lo que estoy diciendo, una persona o un grupo de personas que esté murmurando está demasiado muy ocupado en la murmuración como para arrodillarse y buscar el rostro de Dios en oración y pedirle a Dios que Dios se glorifique en cada situación, en cada vida, y que el Señor sea dándonos a nosotros lo que necesitamos, ¿verdad? Sea la paciencia, sea la fortaleza, sea la fe, sea lo que se necesita para que cada persona pase por su proceso y que Dios sobre todas las cosas sea glorificado en cada uno de nosotros. So, tenemos que preocuparnos, amado hermano, de no estar en esa murmuración, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Comentario que quería hacer, el título de la parte que leyó nuestra hermana Dari era: el maná era un pan divinamente provisto para el pueblo. Así como Cristo fue el maná, ese pan de vida que nuestro Dios proveyó, porque, amado hermano, no había todo. Dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, así todos estamos destituidos de la gloria de Dios, descartados de participar de la gloria de Dios. No había ninguna esperanza para nosotros, sino solamente a través de Cristo. Y el Señor nos proveyó a nuestro Señor Jesucristo para nosotros poder participar de esta gracia divina. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por Cristo y para Cristo que lo estamos haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta, alguna duda? Amén, hermano Santana, abundando, ¿verdad? Un poco en esa parte, ¿verdad? Que también tengo que decir que este pueblo también era un poquito desesperado, ¿verdad? Porque si vemos más adelante en la parte, en el capítulo de Éxodo 32, cuando este pueblo, ¿verdad? Le hizo un becerro de oro. Cuando Moisés se fue a hablar con el Señor, ellos se desesperaron porque creían que Moisés lo había abandonado, que Moisés se había ido, pero Moisés lo que estaba haciendo, ¿verdad? Era estaba, ¿verdad? Recibiendo los mandamientos del Señor. ¿Y qué hicieron esto? Hicieron dioses, se pusieron a inventar que ellos, que no fue, o sea, se pusieron a inventar cosas que no eran. Era un pueblo bien desesperado y eso es lo que pasa hoy en día. Muchas veces que cuando queremos que las cosas sean como un microondas, que tú las pongas ahí y rápido se nos den, y eso es lo que pasaba con este pueblo, que ellos querían ver las cosas ahí, que si Dios se lo dijo tenía que pasar ahí, y no, eso no es así, todo es un procedimiento, es un tiempo, son años de espera, porque el Señor tiene que ver una obediencia, el Señor tiene que ver, ¿verdad? Que haya un compromiso, que el Señor tenga que ver que pasándonos por la prueba, pasándonos por las situaciones que sea, ese corazón no sea parte del Señor, y eso es lo que pasa ¿verdad? Eso fue lo que pasó con ellos, que en ese momento, ¿verdad? Cayeron en este pecado, que en este momento, ¿verdad? Ellos no conocían el pecado, pero es como nosotros lo estamos viendo ahora mismo, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con el pueblo hoy en día. Amén, amén. Y así como nuestra hermana Nara Libre, ¿verdad? Yo en el Salmo 37, fíjate, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y muchas personas no se deleitan en el Señor y viven con esa prisa, ¿verdad? Dice: espera en Jehová y haz el bien y vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y tenemos pues nosotros que aprender a esperar en el Señor. Sabemos, hermano, que cada una de nuestras vidas es ¿verdad? Un propósito diferente. Dios tiene un propósito diferente con cada uno de nosotros. Dios tiene, ¿verdad? Nos está pasando a cada uno por las situaciones que tenemos que pasar para moldear nuestro carácter, para enriquecernos a nosotros mismos, para quitar quizás la pereza que hay en nosotros, ¿verdad? Para purificarnos cada día. Y tenemos nosotros que aprender a esperar en el Señor y ser pacientes, y sobre todas las cosas tener fe y ser obediente a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
Hermana Naralí, si eres tan amable, ¿estás por ahí? Amén. Amén. Si me puedes leer el versículo 17 y 18 y la parte A de la segunda parte. Eso es Éxodo, ¿verdad? Es que estaba Sí. escuchando solamente, no. Ok, ¿Éxodo qué? Sí, No, tengo que leer la palabra 16, primero. No escuché, Éxodo ¿tú 16. tienes? Éxodo 16, versículo Mami, es 8. Éxodo 16, versículo 17 y 18. ¿Tienes el expositor? Sí, Amén, amén. pues lo leo del expositor, ¿verdad? Sí, sí, puedes. Ajá. El 16, ok. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. ¿Ah? Sí, no, Y el 17 y el 18, amén. Ok, y recogieron unos más, otros menos, y los medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Amén. Tienes la parte A el párrafo A de la segunda parte. Párrafo La página 39. 39. Ok. De la segunda parte, Sí. ok. Ahí donde empieza, Sí. cada uno podía servirse abundantemente de la provisión divina. Ok. Amén. Uno de los aspectos que presenta gloriosamente al maná como tipo de Cristo es la abundancia de dicha provisión. El versículo 17 presenta la primera experiencia de los hijos de Israel con el maná. Había llegado la hora de servirse del pan que Dios había provisto, conforme a lo que Dios había ordenado. Así hicieron el primer día. Debemos aprender que Cristo no obliga a nadie a creer en él para vida eterna. Cuando se brindó como el pan de vida, dio al hombre la decisión de comer de aquella divina provisión. Con un lenguaje figurado, dijo que el que come su carne y bebe su sangre, o sea, el que cree en su sacrificio en la cruz, ese tiene vida eterna. Juan 6:54. Al decir que unos recogieron más y otros menos, la palabra nos enseña no solo la abundancia de aquella provisión, sino la medida de fe que es distinta en cada creyente. Romanos 12:3-6. Cristo suple abundantemente a cada uno conforme a dicha medida. Cristo nos enseñó que nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Por tanto, no recordó que no debemos afanarnos por el día de mañana. Mateo 6:32-34. Amén. ¿Algún comentario que tengas de eso? No. Amén. Pues como dice el comentario, ¿verdad? Acerca de la abundancia, dice que si personas recogían mucho, otros recogían, ¿verdad? Poco, pero cada uno midiendo conforme a la medida que se le había dado, ¿verdad? Si era que la familia de la persona era una familia numerosa o era una familia pequeña, había para todos, ¿verdad? Y vemos así como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es abundante para toda la necesidad de cada uno de nosotros, amado hermano. Cristo es lo que necesitamos, el Señor es lo que necesitamos, pero no solamente decir el Señor es lo que necesitamos, sino aceptar quien Él es, aceptar su sacrificio, creer con fe para que entonces nosotros podamos participar de esta salvación, ¿verdad? Que Él nos provee. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero buscar capítulo 12 de Romanos, que hace el comentario, lo trae, el versículo 3. Y el versículo 6 dice, digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno.
teniendo pues diversidad de dones según la gracia que Dios que nos es dada, si profecía, profeticemos conforme a la medida de la fe. Y este es Pablo hablando acerca de los dones del Espíritu, ¿verdad? Que conforme a la gracia, ¿verdad? Nos es dada a nosotros conforme, ¿verdad? A la gracia que encontramos en nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, ¿verdad? A la medida de la fe, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Cómo no había escasez de este alimento. Eso es un punto sumamente importante. Y vemos, amado hermano, cómo esto fue un acto sobrenatural. Yo he visto diferentes, ¿verdad? Desde el punto de vista científico, como muchas en el campo científico, aquellas personas que, ¿verdad?, no creen en el Señor, no tienen creencia en Dios, son ateos o de una o de otra, no creen y siempre están buscando como buscar que eso que ocurrió es algo puede suceder ¿verdad? O se puede dar de X o Y forma. Sin embargo, amado hermano, fíjate qué cosa que la palabra del Señor nos dice aquí en este mismo capítulo 16 del libro de Éxodo, que si una persona, instrucciones eran específicas, no podía la persona tomar del alimento y guardar para el otro día, sino porque el alimento se volvía en gusano y se podría. Sin embargo, fíjate cómo el Señor provee, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. Había uno de los días donde se iba a recoger doble porción y esas eran las instrucciones específicas de Dios. Se iba a recoger doble porción y en esa doble porción que se recogía no se podría. Esa doble porción que se recogía no le salían gusanos, ¿verdad? Vemos aquí la providencia divina para el pueblo y cómo era suficiente, ¿verdad? Entonces, quiero que consideren esto, amado hermano. El ser humano, el cuerpo del ser humano puede sobrevivir en un tipo de alimento. Estoy hablando un tipo de alimento. No en una serie de alimentos como lo participamos nosotros hoy en día. Quiera usted llamarle fibra, quiera usted llamarle ¿verdad? Carnes, proteínas, quiera usted llamarle carbohidratos, quiera usted, ¿verdad? De la forma que usted quiera verlo, pero el ser humano disfruta de todo este tipo de alimentos hoy en día. Nuestro cuerpo humano se nutre de esto. Este pueblo pasó 40 años comiendo este solo alimento. Este pueblo pasó 40 años, amado hermano, no una semana, no un mes, no un año. 40 años comiendo de este solo alimento. Hermano, si usted come de un solo alimento por una cantidad de tiempo, usted le van a faltar nutrientes en su cuerpo. Hay 27 vitaminas y minerales que son necesarias para el funcionamiento saludable del cuerpo humano. Si usted come solamente, ¿verdad?, habichuelas o frijoles, a usted le va a faltar carne, a usted le va a faltar nutrientes y vitaminas. Si usted consume solamente vegetales o brócoli o lechuga, a usted le va a faltar algunos nutrientes, le va a faltar algunas vitaminas, ¿verdad? Pero vemos que este pueblo comió de ese alimento solamente por 40 años y estaban saludables. Que eso solamente pasa a través de la intervención divina de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si no, nos movemos. Amén. Amén. Hermano Jonathan, ¿estás por ahí, Jonathan? Pastor, no te escucha. Amén. Ahora me escucha. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hace rato estaba. Yo quiero hablar. Yo quiero hablar. Amén. Mira, lo importante de esto, como dice, ¿verdad? Como dice el hermano Piña, esto es una malanga, mire, que bájela con aceite. ¿Por qué? Porque así mismo como estaba hablando el hermano José, fíjese que de todo alimento, como había un anuncio en Puerto Rico de unas habichuelas que decía lo mismo y lo mismo. Fíjense, nosotros todavía el hombre no ha inventado cosa igual que sea algo, un alimento que tenga todas las características que el ser humano necesita. Mas, sin embargo, Dios en toda su perfección envía el suplemento completo. ¿Qué te está diciendo? Y por eso es que dice que Cristo, con Cristo, que cuando dice la palabra, ¿qué estaba diciendo el libro?
que asimismo juntamente con él dice que se dio de comer, y aquel con un lenguaje figurado dijo que aquel que come su carne y bebe de su sangre, el que cree en su sacrificio va a tener todos los nutrientes, no va a tener que buscar nada más, no va a tener que estar, no va a estar debilitado espiritualmente, pero lamentablemente no buscamos de Cristo, que es la fuente. Entonces decimos, no, me siento depresión, me siento triste, me siento angustiado. ¿Qué pasa? Busca de Cristo, porque ahí donde está, ahí donde vas a recibir todos los nutrientes completos, ahí donde vas a recibir todo aquello que necesitas, aunque sea lo mismo. Aunque sea lo mismo, porque no ha cambiado y ni va a cambiar. Pero entonces nosotros queremos añadirle algo. ¿Y qué pasa cuando le añadimos a las cosas? Gloria al Señor. ¿Qué pasa? Que le añadimos mucha sal, pues nos sube el sodio. Le añadimos mucho azúcar, se endulzó demasiado, nos sube el azúcar. Gloria a Dios, aleluya. Porque el ser humano está lo natural, gloria a Dios, aleluya. Mira lo precioso de la naturaleza, que tú coges un mangocito de eso de allá de Mayagüez, de donde Idari. Gloria a Dios, aleluya. Y que eso dulcecito, algo cosas, o allá de Corozal un plato, cosas que la naturaleza te brinda, gloria a Dios, alimentos que ya no hay que hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros antepasados duraban tanto? Porque eso es lo que consumían, verdura, vianda, bacalao, y si acaso mataban una gallina, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Se sostenían, y así mismo el Señor nos está diciendo, yo te voy a sustentar. Yo te voy a sustentar. Por eso queremos ir a Mateo 6, 32 y 34, gloria a Dios, aleluya, donde hace también una mención bien clara, gloria a Dios, aleluya, y le leemos de la versión Reina Valera, la gloria del Padre y del Espíritu Santo, y nos habla de esto mismo, de la provisión de Dios. Y nos dice Mateo 6, 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe que tú necesitas el agua. Dios sabe que tú necesitas los carbohidratos. Dios sabe que tú necesitas las proteínas. Dios sabe que tú necesitas las sales. Pero Dios te está dando todas estas cosas en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que te nutra, para levantarte. Por eso el versículo 33 es bien importante. Muchos de nosotros lo conocen. Mas buscad primeramente ¿dónde? El reino de Dios y de su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De dónde viene? No está en el Walmart, no está en el Aldi, no está en el Sam, no está en el Target, está de donde, en el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué estamos buscando aquí en la tierra cuando tenemos que mirar para arriba? ¿Por qué estamos pendientes que si el gobierno cambia o no cambia cuando tenemos que mirar para arriba? ¿Por qué tenemos que estar pendientes que se cierran, que se abren, que se vuelven a abrir, que se, donde tenemos que buscar desde arriba? ¿Por qué nos dice el versículo 34? Así que no nos afanéis por el día de mañana. El mismo Señor que te dice, ¿sabes qué? Yo soy la provisión, busca de arriba. Te dice que no te afanes por el día de mañana, porque cada día va a tener su preocupación. No te preocupes por mañana, deja que mañana llegue. Deja que mañana llegue, bástate a cada día. Basta cada día su propio mal. Cada día va a tener su situación, cada día va a tener su búsqueda, cada día va a tener sus challenges, cada día va a tener sus preocupaciones. Por eso tenemos que vivir, gloria a Dios, aleluya, enfocado en lo que estamos haciendo hoy, gloria a Dios, aleluya, buscando de su provisión. Y si mañana existe, gloria a Dios, aleluya, porque mañana no es prometido para nadie, en Él buscaremos también el sustento. En Él buscaremos la provisión, siempre dando acciones de gracia desde el comienzo. Amén. Amén. ¿Y cuál es la provisión, Amén. verdad? ¿Cuál es la provisión verdad, de cada uno de nosotros? La palabra del Señor, la oración, el ayuno, la vigilia y congregarnos. Esa es la provisión que el Señor nos ofrece, que nos da fortaleza, le da fuerza al caído, cuando te levantas. Esa es la provisión que ese es el maná de vida. Ese es el maná de vida. La palabra del Señor, el sustento del Señor, ese es el verdadero maná para todos nosotros. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Promesas de Dios. Amén, amén. Y amado hermano, si nosotros miramos a nuestro alrededor, ¿verdad? Y vemos
el mundo, la sociedad, los diferentes países, las situaciones en las que, ¿verdad?, los seres humanos se encuentran hoy en día. Todo, amado hermano, no es otra cosa que simplemente una complicación de la falta que el ser humano tiene de Dios en su vida. Si usted mira los crímenes, si usted mira los robos, si usted mira las injusticias, si usted mira la prostitución, si usted mira las drogas, si usted mira las enfermedades, si usted mira todas las cosas que están sucediendo al mundo hoy en día, no es otra cosa, amado hermano, que la falta de Dios en el corazón del hombre, de la falta del hombre acercarse a Dios, aceptar a Dios y seguirle. Bendito sea el nombre del Señor. Y así mismo, amado hermano, Cristo es abundantemente para todas nuestras necesidades. Si el ser humano aceptara al Señor, tomara su cruz y le siguiera todos los días, amado hermano, la vida fuera muy diferente. Por eso fue que el Señor dijo que si él fuera levantado, él traería toda rodilla a él. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabemos, amado hermano, que la única esperanza que hay en esta vida es nuestro Cristo, nuestro Salvador, amado hermano. Fuera de él no hay esperanza, fuera de él no hay salvación, fuera de nuestro Señor no hay nada, amado hermano. Y ese fue el maná, el pan de vida que el Señor nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Una cosa que quería compartir con ustedes, amado hermano, de lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? El Salmo 23, que es un salmo muy conocido por nosotros, ¿verdad? Hable de esta forma: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Fíjate que la causa por la que nada me va a faltar es porque simple y sencillamente Jehová es mi pastor. No me va a faltar nada, no porque yo tengo algo. No me va a faltar nada porque yo tengo un grado universitario. No me va a faltar nada porque yo tengo un empleo. No me va a faltar nada porque no, amado hermano. No me va a faltar nada simple y sencillamente porque Jehová es mi pastor. Y este es el mismo salmo que habla que en dedicados pastos te hará descansar, junto a agua de reposo te pastoreará. Pero también es el mismo salmo que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, amado hermano. Y tenemos que entender, amado hermano, que el hecho de que nosotros estemos siguiendo al Señor no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones difíciles, pero que tenemos que quedarnos ahí centrados y parados en el Señor y esperar en Él, amado hermano, esperar en nuestro Señor. Continuamos. ¿Algún comentario, alguna duda? Mi hermano Jonathan, ¿estás por ahí, Jonathan? Que dijiste presente. Amén. Ahorita. Amén. A ver si eres tan amable. El versículo 19 y el versículo 20 y el párrafo B. ¿19 y el 20? Amén. Amén. La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusano y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Leemos la parte B. Se necesitaba fe para creer en Dios, para creer que Dios proveería cada día. Un mandamiento dado por Moisés al pueblo puso a prueba la obediencia de los hijos de Israel. La actitud de ellos ante aquel mandamiento debe servirnos de advertencia. En el versículo 19, Moisés exhorta al pueblo que no dejaran del maná para el día siguiente. Dejarlo para mañana era dudar del Dios proveedor, y ellos eran una provisión directa al Todopoderoso. Por tanto, cada mañana debemos poner nuestra vida en las manos del Señor para vivir el día y tener una actitud de fe en que Él cuidará de nosotros. El versículo 20 muestra la naturaleza del hombre, no es regenerando. Algunos de los judíos desobedecieron a Moisés en lo que les mandó y dejaron un poco del maná para otro día.
Como resultado, el maná crió gusanos y hedió. Una enseñanza clara aquí sé que no debemos vivir de experiencias pasadas. El maná recogido ayer no servirá para hoy, ni el de hoy servirá para mañana. Necesitamos buscar a Cristo diariamente, porque también cada día tenemos que pelear la batalla de la fe y es necesario estar firmes. ¿Algún comentario de su varón? Bueno, pues ahí dice él que debemos de buscar al Señor diariamente, no podemos decir mañana, porque hay mucha gente que ahora mismo no le están sirviendo al Señor o que no lo han aceptado, como dije en la clase pasada, que hay mucha gente que no conocen de la palabra, como yo personalmente cuando vine a los caminos del Señor, yo sabía que había un Dios, pero yo no sabía el Dios que era real, o sea, que sabía que había un Dios, pero no conocía de la palabra, no conocía nada hasta que el Señor me trajo a sus caminos y pues seguir buscándolo diariamente, porque no podemos esperar, como dicen algunas personas, yo lo acepto mañana. Yo era uno de los que decía eso mismo también, cuando el Señor venga yo le pido perdón y ya me voy para el cielo, soy salvo. Pero eso no es así de fácil. Mucha gente piensa que es así, pero no, hay que seguir buscándolo diariamente, seguir ayunando, seguir orando y creer en Dios de que Él va a ser nuestro proveedor cada día. Y como dice uno de los salmos, creo que es el Salmo 3, que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y estar con esa confianza en el Señor, y que si el Señor nos manda a partir, pues de igual manera vamos a estar mejor en los cielos. Eso es todo. Dios los bendiga. Amén. Amén. Sea que viva. Amén, amén. Gracias, varón. Gracias. Y una de las cosas uno de los comentarios que hace y que, ¿verdad? Que dice, que habla de la naturaleza del hombre no regenerado y lo hace apuntando a la desobediencia, porque fíjate, y volvemos al camino de la obediencia, las instrucciones eran específicas y siempre hay o un grupito de personas o una persona que decide, estas fueron las instrucciones, pero yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y entonces se fueron y recogieron y querían guardar. Quizás no fue que recogieron más de lo que tenían que recoger, ¿verdad? Porque se le dio la medida, ¿verdad? Y ellos recogieron de la medida. Pero quizás fue que no consumieron eso y querían dejarlo para mañana por si acaso. Vemos entonces, amado hermano, la desobediencia y vemos lo que pasa. Dice que la palabra del Señor que se creaban gusanos y hedía. Entonces no servía para la porción de mañana. Y uno de los comentarios que hace el expositor es que necesitamos buscar a Cristo diariamente, porque también cada día tenemos que pelear la batalla de la fe y es necesario estar firme. En este caminar, muchas veces, amado hermano, usted se mete con el Señor, ¿verdad? Por decirlo así, en un ayuno, en una oración, y se metió con el Señor y usted quiere que esa gasolina le siga el año entero. Y hay personas, amado hermano, que quieren que la unción de ayer o la de la semana pasada siga esta semana. Y amado hermano, es necesario que todos los días busquemos del Señor, es necesario que todos los días miremos a lo alto, es necesario que todos los días estemos ahí pegados buscando del Señor, porque no podemos estar esperando que la unción del año pasado o que la oración del año pasado me sirva en este día, ¿verdad? Que tenemos que buscar a nuestro Señor diariamente y procurarle a Él diariamente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? ¿Algún comentario? Amén, gloria a Dios. Una de las cosas que no quiero, ¿verdad?, que el pueblo se me confunda es de que, ¿verdad?, hemos estado hablando de muchas cosas, de que hay que guardar alimentos, de que hay que guardar, ¿verdad?, por cualquier situación. Esto no tiene nada que ver con lo que pasó aquí, ¿ok? Sí se está llamando al pueblo, ¿verdad?, de que guardar provisiones, de tener, ¿verdad?, porque no sabemos lo que pueda suceder, pero aquí lo que se manifiesta es que Dios le dijo, sabes que van a recoger para estas personas, van a recoger esto lo que vas a consumir, y él quería que hubiera una plena obediencia, una plena entrega de que el día de mañana nuevamente pues iban a buscar y Dios iba a suplir. Asimismo vemos, ¿verdad?, en lo espiritual cuando Jesús habla sobre los talentos.
Cuando Jesús habla sobre los talentos, ¿qué pasó? Que se le dio un talento a cada persona y aquellos que lo guardaron, no hicieron nada con él, que hicieron, se los quitaron, y aquellos que lo habían multiplicado, los habían invertido, se le dio, se le quitó a aquel que lo había guardado y no había hecho nada con él, y se le dio a aquel que había hecho más. ¿Qué pasa? Por eso, hermano, tenemos que en esta vida, en la vida espiritual, tenemos que seguir produciendo. Es necesario seguir produciendo. No es que nosotros digamos, como bien dijo el hermano José, como estaba diciendo el hermano Jonathan, de igual manera, que nosotros pensemos no en el mañana, no que mañana lo dejo para mañana, o ya con lo que pasó ayer. Hubo una campaña tremenda, me hablaron ayer y ya yo no tengo que buscar más de Dios, ya yo sentí la presencia de Dios. No, hermano, esto es un buscar diariamente, esto es una comunión diariamente. ¿Por qué? Por la bendición de ayer fue la bendición de ayer. Yo estoy buscando una unción fresca, yo estoy buscando la bendición de hoy. Alabado sea la gloria de Jehová. Por eso, hermano, nosotros tenemos que estar el pendiente de que hay cosas que Dios te va a decir. Tú sabes, esto es para que lo utilices ahora. Esto es para es para allá, es para ahora. Y otras cosas que te voy a decir, ok, esto tiene que guardar, porque así mismo el pueblo, gloria a Dios, aleluya, el mandato que le dio a José que fue que guardaran, porque iban a venir tiempos malos. Así que también tenemos que entender, hermanos, que en lo de guardar, no podemos ponerlo en un sentido figurado de que ahora te va a decir, no, si el pastor le dice, mire, compré poterías, compré arroz, compré agua, dice, no, porque si no va, pero tenga mucho cuidado. Entonces, estamos hablando ahora en lo espiritual, y sí sabemos que sobre todas las cosas Dios provee. Eso no cabe duda, eso aquí aquí no lo estamos cuestionando, pero tenemos que ser sabios, hermanos, en situaciones, gloria a Dios, aleluya, y no dejarnos llevar a la confusión, porque gente utiliza estos textos para hacer un pretexto, gloria a Dios, aleluya. Lo que está dejándose llevar es a este momento específico en donde Dios era el que los estaba dando la provisión y les había ordenado que lo consumieran. El día de mañana no, van a buscar algo más. Amén, pastor. En eso que dijiste, ¿verdad? De almacenamiento de alimentos, es como dice la palabra, el avisado del mal y se esconde. Por eso que, ¿verdad? Hay que, en estos momentos que estamos viviendo, nosotros vamos a pasar por vicisitudes, vamos a pasar ¿verdad? por este proceso, porque las cosas no van a mejorar. So, nosotros tenemos que abrir los ojos y ¿verdad? No podemos ser irresponsables, porque muchos de nosotros tenemos familias que en estos momentos no le sirven al Señor y no están con ese pensamiento. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en nuestros familiares, en que si nosotros almacenamos, vamos a bendecir a otras personas. Y por esto, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes con los momentos que estamos viviendo ahora mismo. Nosotros no, es como dice la palabra, nosotros no podemos afanarnos por el día de mañana, ¿verdad? Pero hay que ser precavidos y estar preparados, porque nosotros no sabemos cuándo el Señor venga y si nosotros vamos a seguir pasando por este tipo de enfermedades, este tipo de tribulaciones que estamos pasando ahora mismo, porque esto, ¿verdad? Es como si fuera una tribulación, va, que yo va a ser peor, pero estos son tribulaciones, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Temporeras. Principio de dolores, principio de dolores, exacto, esa es la palabra. Entonces, que estamos pasando por una situación en la cual vamos a estar pasando, muchas personas están pasando por necesidades y podemos bendecir a otras personas. En lo espiritual, como estabas hablando, ¿verdad? La palabra también nos recuerda que nosotros tenemos, que si nosotros, el hermano Jonathan estaba hablando, ¿verdad? Que tenemos que mantener esa unción, ¿verdad? Con el Señor todo el tiempo, porque el enemigo está buscando las almas. El enemigo, ok, ¿verdad? Tú tienes que mantener ese fuego encendido para que el enemigo no se meta en tu vida, ¿verdad? Porque no es que quiere decir que no se va a apartar. Él va a estar ahí buscando la oportunidad más pequeña que tú le des para él meterse en tu vida y decir, tú no lo puedes hacer y tratar de derribarte. Por eso hay que tener como un sometimiento con el Señor, ¿verdad? Un sometimiento para poder seguir caminando junto de la mano del Señor. Amén. Amén, José, si me permite. Sí, varón. Amén, amén. Estamos viendo aquí de lo que estamos viendo del tiempo de Adán, la desobediencia, ¿verdad? Aunque sea que guardaron un poquito de maná para el próximo día de la porción que le tocaba, como quiera, el Señor había dado instrucciones
que no guardaran para el próximo día. Pero eso no es la parte que quiero tocar. Quiero tocar aquí: el maná recogido ayer no sirve para hoy, ni el de hoy servirá para mañana. Necesitamos buscar a Cristo diariamente. Vuelvo a leerlo. Necesitamos buscar a Cristo diariamente, porque también cada día tenemos que pelear la batalla de la fe, y es necesario estar firme. Como tú dijiste, no podemos llenar el tanque de gasolina una vez y pensar que podemos cruzar los Estados Unidos completos. No, por eso tenemos que congregarnos, como así nos manda la palabra, ¿verdad? Que nos congregamos y nos fortalecemos uno al otro. Y no es solamente buscarnos, ya vine el domingo, me llené y eso me dura hasta el próximo domingo. No. Tiene que venir, esos cultos de oración, esos cultos de estudios bíblicos, son importantes para nuestro crecimiento y para llenar ese tanque y llenarnos espiritualmente, como tenemos que hacerlo cada mañana, ¿verdad? Lamentaciones 3, 23, 25 nos dice nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. El 25 dice, bueno es Jehová a lo que en él esperan, al alma mía le busca. Amén. Tenemos que buscar al Señor cada día. Tenemos que buscar la presencia del Señor cada día, porque ¿sabe qué? Nos agotamos y el Señor es el que nos da la fortaleza para seguir adelante. Amén. Amén, amén. Amén. ¿Algún otro comentario? Amén, amén. Continuamos. Muy importante, amado hermano, muy importante, ¿verdad? Esta enseñanza, así como ¿verdad? Han dicho cada uno de los hermanos, ¿verdad? Que no podemos estar pensando, amado hermano, que busqué al Señor hace un tiempo, lo busqué ayer, antes de ayer o lo que sea, y no, amado hermano, sino que tiene que ser de continuo, como hemos estado diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, si eres tan amable, ¿me puedes leer el 21 y el 22 y el párrafo A de la tercera parte? Claro que sí. 21 y 22 lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 comeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. El maná era un reflejo tipológico del carácter de Cristo. Se necesitaba diligencia para salir a buscar en busca del maná bien temprano. El versículo 21 demuestra que se hizo habitual recoger el pan cada mañana. Sabemos que las mañanas llegaron a ser las horas preferidas para estar en contacto quieto con Dios. El salmista dijo a Dios que de mañana oirá su voz y se presentaría para esperar en el Salmo 5:3. El propio Jesús se levantaba siendo aún oscuro y se iba a lugares desiertos y oraba. Marcos 1:35. Si los israelitas no buscaban su alimento al amanecer, cuando el sol se calentaba, el maná se derretía. Alaba la gloria de Jehová. Nos conviene levantarnos diariamente y nutrirnos de Cristo a fin de estar espiritualmente listos para enfrentar los retos de cada día. La práctica para el consumo de maná, incluyendo que el sexto día recogían doble porción de aquella comida. Eso conllevaba recoger 2 gomeres por cabeza. Dios habló a los israelitas que guardaran el sábado como su día de reposo. Y fue día santo para los hijos de Israel y fue llamado el reposo para Jehová su Dios. Éxodo 20:10. Más que solamente descansar de sus obras físicas, era el día dedicado a Dios. En el Nuevo Testamento se nos enseña que este día de reposo era también el tipo de Cristo en Hebreos 4:1-11. Alabado sea la gloria de Jehová. Aquí nos da dos temas. Gloria a Dios, aleluya. Rapidito. Nos dice, hermano, como establece, gloria a Dios, de buscar a Dios, de que de mañana, buscarle mientras de mañana, ¿para qué? Había que salir tempranito porque salía el sol. ¿Y qué pasaba con el maná? Se derretía. Gloria a Dios, aleluya. Hasta el mundo dice, the early bird get the early worm. Dice, ¿verdad? Dice que el pájaro madrugador se come el gusano tempranito. Gloria a Dios, aleluya. Así mismo el salmista sabía que había una conexión con la mañana, con ese despertar, ¿verdad? Con la madrugada, con los días las horas primeras del día, donde ellos tenían una paz, donde podía haber una conexión con Dios y
te daba la fortaleza para continuar lo que restaba del día. Amén. Muchas veces, gloria a Dios, aleluya, no entregamos el día al Señor y preguntamos qué nos pasó, qué pasó este día, por qué fue día tan cargado, gloria a Dios. Y se nos olvida que no le presentamos el día al Señor. No le dimos, ¿verdad? No le dijimos, Señor, sea tu voluntad. Muchas veces se nos olvida decir, Señor, si a ti te place, que sea tu voluntad, no la mía. Gloria a Dios, si el Señor permite. No solo eso, hermano, sino estamos estableciendo que es el día sexto. El día sexto, gloria a Dios, sabemos que era el día viernes, gloria a Dios, aleluya. Y decía, gloria a Dios, aleluya, que el sábado era ¿qué? El día guardado para el Señor. El día que había que sacarlo para Dios, gloria a Dios, aleluya. Por ende, no podían estar ellos con su mente en qué tenemos que ir de cierta hora a buscar. Tenemos que buscar la provisión, no. Desde mañana era para estar conectado con Dios, sin ningún tipo de preocupación. Por eso vemos, ¿verdad? Gloria al Señor, y esto no quiero sacar, ¿verdad? De contexto del el libro, no queremos salir de la clase, pero que aquí el libro claramente nos establece que en el Nuevo Testamento se nos enseña que el día de reposo era también tipo de Cristo. Amén. Nunca, ese mandamiento, gloria a Dios, aleluya, ese cuarto mandamiento, gloria a Dios, no ha sido, ese tercer mandamiento, debería decir, cuarto mandamiento no ha sido cambiado, no ha sido abolido, gloria a Dios, aleluya. Siempre ha sido guardar el día del Señor y honrarlo y guardar el día de reposo para Dios, gloria a Dios, aleluya. Asimismo, en la provisión, fíjate que la importancia y el Dios celoso al que nosotros le servimos, que no solamente, gloria a Dios, aleluya, te va a bendecir en la búsqueda, pero también te da paso a qué, a su parte, a lo que nos toca a nosotros, a honrarlo, a adorarlo, a separar tiempo con él, a que lo busquemos, amén, para que no haya excusa, no podamos decir el pueblo de Israel así como nosotros no podemos decir, no, fue que no podía llegar porque era que estaba buscando el maná, no fue la que pasa que me quedé en la fila del maná y no pude adorarte, Señor. No, Señor, lo que pasa es que estaba haciendo esto y no pude llegar. No, Señor, es que estaba ablandando las habichuelas. No, Señor, ese tiempo, el tiempo de Dios es el tiempo del Señor. Si nosotros sacamos tiempo para cualquier cosa del mundo y lo perdemos como si nada y pasa el tiempo y pasaron 2 horas, 3 horas y parece que pasaron minutos, así mismo saquemos tiempo con Dios y hablemos con Dios. Si al final... Y al final del día, él fue el que te dio ese privilegio de que estuvieras hoy, ese día. Asimismo, hermano, nos llama y nos dice que fuese el día santo para los hijos de Israel y fue llamado el reposo para Jehová. ¿Por qué? Porque desde el comienzo, cuando Dios estaba haciendo la creación, nos lleva al Génesis. Asimismo, Dios que descansó al 7º día. Entonces estamos nosotros, hermanos, gloria a Dios, aleluya, teniendo, ¿verdad? Sabiendo que Dios va a proveer anteriormente para que no hayan tropiezos en tu búsqueda, para que no haya ningún tipo de excusa, para que nada en esta tierra sea impedimento para tu relación con Dios. Pues entonces tenemos que nosotros hacer nuestra parte, gloria a Dios. Como dice el libro textual, me gusta, porque dice, se necesitaba diligencia. ¿Y qué es la palabra diligencia? Prontitud. ¿Qué es la palabra diligencia? Compromiso. ¿Qué es la palabra diligencia? Responsabilidad. Diligente, una persona que tenía que sacar, que sabía que había que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo quería. Mira, hermano, a veces alaba la gloria de Jehová. Usted no me va a decir a mí que usted va a decir, no, pero hay veces que es que no tengo ganas de entrar al estudio bíblico. Es que no tengo ganas de llegar a la iglesia, pero diligentemente tenemos que buscarle a Jehová. Diligentemente tenemos que buscar a Dios. En todo momento, como la madre está diciendo, que tenemos que someternos a Dios. ¿Para qué? Para que todo lo malo huya. Se someta a la voluntad de Dios. Pero entonces estamos siendo diligentes ¿a qué? Muchas veces somos más diligentes a las cosas de esta tierra, a mi trabajo secular, a los estudios, a mi compromiso con las cosas de esta tierra. Pero las cosas de Dios no somos diligentes. ¿Por qué te digo que no somos diligentes? Porque las ponemos en un segundo, en tercer plano, cuarto plano.
Saludamos a Wilson Troche. Dios te bendiga de allá de Enid. Dios te bendiga a ti, a tu familia y a los hermanos, a los pastores allá en Enid. Así, hermano, tenemos que ser diligentes con las cosas de Dios. Buscaban diligentemente la comida para satisfacer su hambre, su cuerpo. Ahora, ¿qué tan diligente estamos buscando a Dios para satisfacer nuestra alma? Para fortalecer nuestros espíritus. Para estar fortalecidos en qué? En el día venidero, en el día malo, en el día que va a venir. Cuando venga la tentación, estamos diligentemente buscando a Dios para poder soportarla. ¿Qué estamos haciendo para buscar nosotros, para estar? Por eso, hermano, el mismo apóstol Pablo dice que el que busca ejercicio físico poco aprovecha. Porque lo espiritual es lo que tienes que mantener fuerte y firme. Vive Jesús. Diligentemente, hermano. Diligente. Esa palabra, grábesela. Diligentemente. Para buscar a Dios. Aquí estamos hablando, hermana, pero vamos a cambiarle eso. Diligentemente para buscar a Dios en todo momento. José. Amén. Amén, así, pastor, como estás diciendo, diligentemente se necesitaba diligencia y vemos, amado hermano, que los jefes de familia tenían que salir, tenían que tener esa diligencia de, no podían dejar que el sol se pusiera porque si no el maná se derretía. Y ellos tenían que ser diligentes en la búsqueda de ese pan para su familia. Asimismo, amado hermano, tenemos que nosotros ser diligentes en buscar, ¿verdad?, el rostro de nuestro Señor Jesucristo, no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia, ¿verdad? Porque sabemos que la bendición es, bendito sea el Señor, nuestra familia es partícipe de la bendición. Sabemos que la salvación es individual, pero como jefe de familia, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, que el esposo se santifica en la esposa y la esposa en el esposo y asimismo los hijos en cada uno, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y sabemos que buscando el rostro del Señor, amado hermano, es necesario así mismo como Job pedía por cada uno de sus hijos, así también tenemos nosotros que pedir por cada uno de los nuestros, amado hermano, y sabemos que tenemos que ser diligentes en la búsqueda de nuestro Señor. Y fíjate, un punto importante que quería compartir, que si se dejaba una porción del maná para el próximo día, se podría. Cogía gusano y comenzaba a heder mal. Sin embargo, para que vean cómo la provisión divina, la mano de Dios estaba envuelta en esto, amado hermano, ese viernes se recogía una doble porción por cada persona y no se podría. No le salían gusanos y no hedía. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos aquí, amado hermano, desde el maná como tal, su textura, su forma, su sabor, su valor nutritivo. Y ahora vemos aquí, amado hermano, que cuando se era obediente a Dios, que era ese viernes, el día antes del día de reposo, que se le mandaba al pueblo a recoger la doble porción, esa porción adicional para el día de reposo no se dañaba. ¿Por qué? ¿Qué factor tenemos aquí, amado hermano? La obediencia, y tenemos a Dios en medio de esto, tenemos la mano divina en medio de esto. Me acuerdo ahora mismo que habían 3 jóvenes hebreos en Babilonia que estaban comiendo lentejas y decidieron hacer esto, amado hermano, y desafiar la ciencia del hombre y el conocimiento del hombre por no comer comidas sacrificadas a ídolos ni a dioses ajenos, comer lentejas. Y cuando fueron mirados otra vez para ver cómo estaba el estado de salud de ellos, ellos se veían mejor nutridos que aquellos que habían comido de las fiestas, de todas las carnes y de todos los alimentos, amado hermano. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, amado hermano. Cuando Dios está en el asunto, todo es diferente. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, eso hace la diferencia, amado hermano. Aunque la ciencia diga una cosa, cuando Dios está ahí, es diferente. Aunque el sentido común te diga a ti algo, si eres obediente a Dios, es
la diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y quería traer eso, amado hermano, porque hay muchas personas por ahí o muchos estudios que se hacen tratando de quitar el factor divino, la mano de Dios de este evento tan importante que fue la provisión de este alimento, como le dije anteriormente, no por una semana, no por un mes, sino por 40 años, amado hermano, y este pueblo sobrevivió en este alimento y fueron nutridos por la mano de Dios, nuestro hacedor, nuestro arquitecto, nuestro ingeniero, nuestro todo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Mi hermano Oscar Bonano, ¿estás por ahí, varón? Amén. Amén. Varón, si eres tan amable, me puedes leer versículo 24 y 31 y el párrafo B. El versículo 24 dice. Y 31. 24 y 31. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de cilantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Entonces, el pan dado por Dios hablaba de la pureza y la ternura de Cristo. El milagro que sucedía Amén. con el maná cada semana entre viernes y sábado reviste una importancia vital para nuestro aprovechamiento espiritual. Como siempre ocurre cuando hacemos caso a las ordenanzas divinas. La aprobación del Señor no se hace esperar. La palabra nos dice que, a diferencia de lo que sucedió cuando algunos guardaron el maná de la primera vez, en estas ocasiones, al reservar una porción para el día de reposo, no se aguzanó ni hedió. Si queremos ver la protección de Dios sobre nosotros y nuestra familia, es necesario hacerlo como Dios lo ha dicho en la palabra, en su palabra. El pueblo le puso el nombre de maná en aquella provisión de pan. Maná es la palabra que significa ¿qué es esto? Sabemos que ello es una alusión a Cristo. Jesús habló de sí como un pan superior al maná. Él dijo que los padres del pueblo judíos comieron del maná comieron el maná y murieron. Juan 6:49. Pero el que come del pan de vida, que es el mismo, vivirá eternamente. Versículo 58. Nuestro Señor se definió a sí mismo como el verdadero pan del cielo. Juan 6:32. Pan de Dios 6:33. Pan de vida 6:35 y 48, y el pan vivo 6:51. Necesitamos una actitud humilde delante del Señor e ir a su presencia como pobres en espíritu, que necesitan ser alimentados de la vida que solamente Él nos puede dar. Amén. Amén. ¿Algún comentario, varón? Bueno, si vemos aquí, ¿verdad? Que el Señor le había dado un mandato al pueblo, ¿verdad? De cómo comer el pan, el maná, y cómo en ese momento pues lo podían, le daba doble porción y no se iba a gusanar. Pues así mismo como cuando el Señor mandó al pueblo hebreo antes de ser liberados de la esclavitud, ¿verdad? Que les dijo cómo tenían que hacer con el becerro.
cómo hacer como con el santo Dios, con el cordero, ¿verdad? Amén. Cómo tenían que comerlo, qué tenían que hacer con la sangre, cómo marcar sus hogares, ¿verdad? En ese momento para ser salvos ellos y sus primogénitos y no haber sido atacados por la muerte en ese momento, ¿verdad? Pues así mismo el Señor nos da, ¿verdad? Que aquí el maná era, como decimos, la salvación. Nos está dando la vida eterna, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo como Él dice, no como nosotros queremos. Es como los mandatos que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Tenemos ahí tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Los tenemos que seguir todos, no los que nosotros queramos, ¿verdad? Porque Amén. el Señor los hizo para que los cumpliéramos todos, porque son sus mandatos. Pero si nosotros decidimos, pues yo voy a cogerle, voy a hacer el primero, el segundo y el quinto, pero los demás no lo voy a hacer, pues no vamos a ser salvos, porque no es lo que nosotros queramos, es lo que el Señor dice que tenemos que hacer. Y tenemos que ser obedientes para mostrarle a Él que somos santos, que somos merecedores, ¿verdad? Merecedores ante sus ojos de que estamos con Él, de que queremos vivir para Él. Amén. Amén. Y así mismo, ¿verdad? Como vemos en el comentario, así como Cristo es el pan de vida, Él mismo se presentó, ¿verdad? Y se presentó a sí mismo como el pan de vida y hace la alusión que vuestros padres que comieron el maná en el desierto murieron, pero el que come de mí, de este pan, no morirá jamás, ¿verdad? Y sabemos, amado hermano, como hemos estado hablando desde el principio de la clase, Cristo es el todo de nosotros. Y si no lo es en esta noche, amado hermano, hazlo en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor, porque sabemos, amado hermano, como hemos hablado, el mundo está lleno de problemas, de situaciones, de vicisitudes, pero todo es simplemente una complicación, amado hermano, de la falta de Dios en el corazón del hombre, de la falta que el hombre tiene de buscar a Dios y de seguir a Dios y de obedecer a Dios, porque vemos, amado hermano, aquí la obediencia en esto. Vemos, amado hermano, como cuando Dios daba el mandato de que se cogiera una porción adicional, esa porción no se dañaba. Pero cuando no se hacía, cuando se hacía fuera del mandato de Dios, entonces se dañaba. Vemos cómo Dios le proveyó a este pueblo diariamente. Vemos cómo los jefes de familia tenían que ser diligentes en buscar este alimento temprano en la mañana, no esperar a que saliera el sol para poder alimentar su familia. Vemos cómo este pueblo se alimentó de este alimento solamente por tantos años y no le faltó ningún nutritivo. Vemos, amado hermano, cómo Dios fue el proveedor, cómo Dios es el proveedor y cómo Dios continuará siendo el proveedor de cada uno de nosotros, amado hermano. Si de esa forma tú lo crees, si de esa forma, amado hermano, tú lo buscas, Dios será tu proveedor. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos aquí la persona de Cristo, el maná tipo de Cristo, el pan de vida. Esta ha sido la clase por esta noche. Yo le paso la parte a mi pastor para que él lea el resumen general. Y muchas gracias a todos por su tiempo y su atención. Que el Señor les continúe bendiciendo. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Y al hermano José. Tremenda clase, muy buena, muy buena. ¿Alguien tiene algún comentario? Amén, pastor. Este estudio, wow, estuvo tremendo, ¿verdad? Aquí nos enseña muchas cosas, ¿verdad? El hermano hizo tremendo trabajo en traernos este estudio y nos habla de la obediencia, ¿verdad? De que tenemos que tener al Señor, nos enseña que el Señor es nuestro proveedor, nos enseña también que tenemos que buscar a nuestro Señor diariamente y sabemos, como puso la hermana Idari, ¿verdad? En Mateo 4:4,
Que él le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. En otras palabras, en el Señor es que nosotros tenemos que depender, ponernos nuestras esperanzas en Él. Y sabemos que en Juan 6:54 nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Mira lo que le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:13-14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será la fuente de agua que salta para arriba, vida eterna. En Cristo Jesús que nosotros tenemos que defender. Esta clase está tremenda. Esto es una malanga tremenda. Tremenda enseñanza, ¿verdad? Me gocé mucho en este estudio y aprendí bastante, ¿verdad? Y lo importante es que tenemos que buscar la presencia de Dios todos los días y tenemos que depender de Dios todos los días, porque eso es lo que el Señor nos enseña, ¿verdad? Como bien dijo el hermano José, el Señor, Él quiere que nosotros dependamos de Él. Él quiere que nosotros lo busquemos. Él quiere que nosotros le demostremos nuestra fidelidad, que nosotros deseamos que Él sea nuestro proveedor y que Él sea el que nos instruye por el camino correcto. El Señor es tremendo. Yo doy gracias al Señor, ¿verdad? Por ese sacrificio que hizo, ¿verdad? Que nos da vida eterna. Es tremendo estudio. Muchas gracias. Dios los bendiga. Amén. Dios bendiga más. ¿Alguien más? Pastor, ahí con lo que está diciendo el hermano Samuel, ¿verdad? Que dice en Juan 6, versículo 57, que dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Que dice que vivirá por mí, que quiere decir que tenemos que vivir por Cristo, que tenemos que llevar nuestra vida bajo sus ordenanzas, mantenernos en el camino correcto, que no porque, que no, como dice, no, salvo no siempre será salvo, sino que tenemos que vivir para Él y por Él. Amén. 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 Gloria a Dios, aleluya. Muy bueno. ¿Alguien más? Amén. Pues resumimos aquí en el resumen de la clase. Gloria a Dios, me uno, ¿verdad? Muy bueno, muy buena clase, José, y a todos los hermanos que compartieron. El resumen general, después de haber repasado la escritura concerniente al maná dado por Dios a Israel en el desierto, llegamos a la conclusión que nuestro enfoque de la fe debe ser aquel que descendió del cielo para dar vida al hombre. Esto es Cristo. Fíjense que el ser humano, hay dos cosas que no puede vivir. Bueno, tres. Es el oxígeno, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. El agua y el alimento. Y dos de esas funciones las hemos visto que Jesús dice que es el pan eterno, el pan de vida. Y esa porción con la samaritana que le dice que es el agua de vida. Amén. Ahí está. No podemos nosotros vivir sin él. En el lugar de murmurar por lo que no tenemos, debemos ser agradecidos con lo mucho que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Por qué? Como estábamos hablando 2 sábados atrás, por su gracia. Todo es una gracia inmerecida, el regalo de Cristo Jesús. Las escrituras nos enseñan que al tener a Cristo lo tenemos todo. Primera de Corintios 1, 4 y 5, Colosenses 2:10. Si Dios proveyó pan para alimentar a 2 millones de judíos en el desierto, Él ha provisto en su Hijo alimento eterno para todos los que recibamos, para todos los que lo recibamos como Salvador. Qué bonito, ¿verdad? Asimismo podemos ver esa similitud de provisión. ¿Para qué? Para necesitados. ¿Quiénes estamos necesitados? Nosotros. Nosotros estamos necesitados de redención, nosotros estamos necesitados de Salvador, estuvimos necesitados de todas estas cosas. Y Dios asimismo, como proveyó para el pueblo de Israel con maná en el desierto, asimismo nos proveyó con Cristo Jesús para que fuese nuestro alimento, nuestro pan de vida. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos. Asimismo, hermanos, queremos para todos los hermanos que están por el Facebook en vivo, desearle, ¿verdad? Una linda Navidad, gloria a Dios, muchas felicidades y que asimismo nos acordemos siempre de esta provisión que hizo el Señor, ¿verdad? En Cristo Jesús, que fue el mismo Dios encarnado y así fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Que el centro de la celebración no es nada más que Cristo, gloria a Dios, aleluya, que es Jesús. Que asimismo demos gracias a Dios, hermano, que nos acordemos cada uno de nosotros, que si no fuera por él, gloria a Dios, aleluya, ninguno hubiese alcanzado nada.
poderoso Padre, porque todos, dice la palabra, somos pecadores y por cuanto fuimos destituidos de su gracia. Amén. Así que por Cristo Jesús, que nos unió nuevamente, es el que celebramos y es el autor de todas estas fiestas. Gloria, tenemos felices fiestas por cuenta de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Así podemos celebrar. Así que, hermanos, hacemos esa exhortación a que no olviden el propósito, el centro de lo que es toda esta, ¿verdad? Todas estas celebraciones, y que el centro es Jesús, este nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Así que felicitamos a todos los hermanos, gloria a Dios, aleluya, y a aquellos que nos están viendo en este momento, gloria a Dios, muchas felicidades, que así disfruten el día de mañana. Recuérdense, hermanos, mantenerse, gloria a Dios, aleluya, todavía estamos en medio de, lamentablemente, una pandemia, y tenemos que, ¿verdad?, ser prudentes, sea juicioso, tenga, ¿verdad?, control en sus cosas, en su entorno, si va a estar, sea con una, ¿verdad?, moderado y protegido, gloria a Dios, aleluya, y mantenga, vamos a proponernos, ¿verdad?, a que podamos el año próximo celebrar, gloria a Dios, aleluya, todos juntos, gloria a Dios, aleluya, así que cuidémonos este año, amén. Así que le deseamos muchas felicidades de parte de la iglesia, de toda la congregación, de todos los miembros, de toda la junta, y así de parte mía, de mi familia y de mi esposa, muchas felicidades, y nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche para el servicio evangelístico. Gloria a Dios, estamos ubicados en el 1315 de la Southwest Washington Avenue, aquí en la iglesia del Aposento Alto en Lawton, Oklahoma, donde todos somos una familia. Así, hermanos, si usted entiende que este estudio bíblico puede hacer edificación a alguien más, compártalo para que así llegue la palabra a personas que necesiten escuchar de esta palabra, de que necesitan esa provisión de parte de Dios, y que Dios está ahí para proveerles, y lo que busca de nosotros es nuestra obediencia. Amén. Así que, hermanos, tengan una linda noche, un abrazo, Dios me los bendiga, muchas felicidades, gloria a Dios. Y así, hermanos, se han despedido, nos despedimos de la transmisión del Facebook. Así que nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche con el favor de Dios en el servicio mañana. Dios me lo bendiga.